Bueno, vamos a ver en conclusión esta iniciativa de reforma, qué beneficios trae, qué significa en resumen, ¿no? Yo creo que uno es asegurar cobertura universal. El objetivo es que los servicios de televisión, radio, telefonía y datos lleguen a todo el país. Los jóvenes del campo tienen los mismos derechos que los jóvenes de las ciudades a conectarse a Internet, a obtener información y mantenerse en contacto con el mundo. 2, buenos precios. La competencia siempre se logra que los precios bajen por la misma oferta de posibilidades. Las telecomunicaciones deben ser accesibles para todos los niveles socioeconómicos con tarifas competitivas a nivel internacional. Los hogares, lo mismo que las micros, pequeñas y medianas empresas, deben beneficiarse de las tecnologías de vanguardia y pagar solo lo justo, cosa que hoy no sucede. Entonces ya esta ley va de gane para todos los consumidores. Las pretensiones, ¿no?, son de gane. Son pretensiones muy importantes. Por ejemplo, el tema de la creación, por ejemplo, de tribunales especializados en materia de competencia económica y de telecomunicaciones, que no existía en nuestro país. Hablar del tema de telecomunicaciones no es un tema sencillo, porque habla sobre todo de cuestiones que no resultan sencillas ni para la propia legislación, porque resultan muy técnicas en el contexto. Habla también de garantizar un acceso equitativo al tema de telecomunicaciones, de banda ancha, de una enorme competencia que debe de haber tanto en radio como en televisión y en el sistema de telecomunicaciones. No es posible que hoy agarres el teléfono celular, no te sirva, o se corten las llamadas, o que no te lleguen los mensajes. Digo, nomás a ti, a ningún mexicano le pasa eso. Que me corte la llamada, y eso no es rarísimo. Oye, pero eso es costo, Revisa tu aparato. Yo ese es costo adicional. Un secretario para que no estén cortando. Lo peor de todo es que todavía cínicamente hay empresas que te abonan supuestamente 30 minutos cuando tú ya perdiste 2 o 3 días de que no pudiste hacer llamadas alguna y te abonan. Pero ¿cuánto cuesta eso? Muchos negocios se cierran telefónicamente, sí, claro, y no se puede por el servicio. El tema de Telmex, por ejemplo, recordemos empresas como Avantel, como Alestra, muchas empresas telefónicas que han querido invertir en el sector de telecomunicaciones, y simplemente Telmex les genera una serie de topes, de frenos, de paredes, de obstáculos, que esto sin duda alguna, bueno, pues va demeritando también la función y la inversión de las propias empresas, y que bueno, pues pierden, y al perder, pues estas empresas pues simplemente pues dicen con permiso, porque ¿has intentado quejarte? No. ¿Has intentado quejarte? Bueno, se intenta uno quejar, es un delito para el... No. Que te conteste. Siempre tiene la razón, nunca tienen solución inmediata, y al final, cuando ya se ven acorralados, se dice, pues vengan a las oficinas. No, y digo, va uno a la Procuraduría Federal del Consumidor, que es supuestamente la instancia adecuada para tratar de canalizar una queja, y simplemente no sabemos cómo hacemos las cosas. No existe o una serie o una dimensión o un documento que le diga qué es lo que debe de hacer un consumidor de determinado servicio, por ejemplo, de un servicio de telefonía celular, qué es lo que debe de hacer para interponer una queja, sobre qué asunto y cómo la debe de canalizar, de darle seguimiento para que tenga una efectiva resolución. No existe. En este país simplemente está tan concentrado este mercado, que esa concentración de mercado pues ha acaparado a las esferas gubernamentales, a las esferas que supuestamente deben de procurar o ser árbitros de muchos de los problemas que están de los consumidores, y esto genera un vicio, un círculo vicioso en el que hoy los mexicanos simplemente no tienen una puerta de salida y se tienen que conformar con el servicio tan de mala calidad que están ofreciéndole las empresas, y lo deben de pagar a precios carísimos. Digo, si analizamos el tema de los mercados como Finlandia, como Alemania, como Inglaterra, en donde el acceso tan solo a la banda ancha es de arriba de los 150 gigas, y por precios que ni siquiera tan solo en México se están cobrando por 2 o 3 gigas, que es lo que nos vende la empresa de telefonía más grande del país, ¿no? Pero los fraudes que se están realizando son tremendos. Ayer o antier me llegó a mí un correo en el que me decían que un amigo mío en Londres se había enfermado y que me pedía le mandara yo euros para poder pagar el hospital y poder salir. De primera instancia me llamó la atención. ¿Era Pepe Antonio? me llamó la atención porque estaba bien redactado, los nombres de mi amigo eran correctos, y la verdad que en primera instancia lo crees,
después dices, bueno, pues esto no puede ser cierto. Me comuniqué, no con Pepe Antón, pero sí con este amigo, y me dijo que no, y que ya había recibido varios, o sea, sí también el teléfono ha servido ya para fraudes. Es como los bancos también, en todo el sector del mercado a nivel nacional, es como el tema de los bancos, los propios cajeros, cuando alguien va, retira dinero, los propios cajeros son los que le avisan a los delincuentes para que, aguas porque trae tanto. No todos. Vaya, bueno, no todos. Aquí el tema es mucho más amplio, lo que tú hablabas de los abusos que en este ámbito de las telecomunicaciones, especialmente en el celular, se cometen, pero vete a los bancos, vete a las grandes tiendas y demás. Hay tiendas que cuando alguien saca una televisión o un refrigerador a plazo, las condiciones no son leoninas, son criminales. O sea, vaya, por las letras chiquitas. Y si dejas de pagar la letra 64, te quitan el refrigerador. O te comienzan a pierdes todo. Terrorismo psicológico, llamadas a las 2, 3, 4 de la mañana. Pero eso es muy de bancos, ¿eh? Eso es muy de bancos. Pero ahora ya hay una ley, ya no lo pueden hacer. Bueno, creo que nada más hasta las 10 de la noche. O sea, medio tropicalizado el tema, pero sí se plantea esta cuestión, porque si es un abuso. Bueno, yo he visto documentos en donde le mandan a la mamá de un deudor una carta diciéndole que el día perengano llegará a su casa una ambulancia. Ambulancia porque vamos a ir a desalojar y vamos a hacer quién sabe cuál, con sellos que hacen aparecer como si fueran sellos de un juzgado y son de un despacho. ¿Cómo se llama? Legislación y dientes limpios, el lema del asunto, y un águila. ¿Es legal que hagan eso? No es legal, eso es delito. Porque en el caso la viejita por poco se muere. Sí, claro. O sea, el hijo era el deudor y la señora de veras tuvo un problema grave. La señora, pues, es su único patrimonio, que la amenacen de mejor cobro. Además te amenazan porque te hacen sentirte delincuente. Es que no hay cobro más efectivo que el de la almohada. Pero eso es lo que se dedican las empresas. Eso es lo que hace la concentración en el mercado, que a las personas que se dedican a la inversión privada se conviertan en delincuentes en contra de sus propios consumidores. No existe control, no se dan cuenta de una limitante. Como que en el paquete va el poder abusar de la gente. Claro. O sea, a alguien se le ocurre anunciar un tónico con el que va a salir el pelo o que va a curar el cáncer, lo mete a los medios de comunicación, vende millones y no les pasa absolutamente nada. Entonces, eso es terrible, ¿no? Si no existen organismos que se dediquen verdaderamente a representar a los intereses de los consumidores en nuestro país, este país simplemente no va a tener futuro. ¿Para dónde? Si las empresas deben de cuidar algo, el mercado, las propias empresas deben de cuidar su propio mercado, y su propio mercado son los consumidores. Si afectan a ese mercado, sin duda alguna las empresas no van a tener crecimiento y no van a tener para dónde. Entonces, si nosotros buscamos la creación de esos tribunales especializados, la creación de fortalecer y robustecer la autonomía, por ejemplo, como es de la Comisión Federal de Competencia, el de tratar de ampliar las facultades y la autonomía de la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones, que está tan absorbida, no es posible que no puedas retirar tú a los consejeros de la COFETEL porque están electos por 8 años permiten, por ejemplo, los temas de corrupción, como el tema de la licitación 21 que alguna vez abordamos en esta mesa, y de muchos temas más. Sin duda alguna los mexicanos no tienen una puerta donde verdaderamente puedan ser defendidos sus intereses. Pero ¿sabes qué pasa? Que las leyes son creadas, las hacen bien en su momento, pero luego pasan muchos años y no las van modificando ni actualizando. Pero mira, Luis, también la reversa es cambio, ¿no? Y resulta que entonces ya estamos entrando a lo que tanto hemos criticado, con penas, 5 cadenas perpetuas. No, con eso no se logra nada. 8 sillas eléctricas. Es quien interpreta la ley a su manera. 403 días más. Hay cada persona que interpreta la ley a su modo y a su manera. Y parece que los órganos del Estado, que son los que deben de vigilar y darle cumplimiento al texto de la normatividad o de la ley, se dedican a darle una interpretación errónea e incorrecta en contra justamente del mercado de los consumidores. Esto es increíble. O sea, lo que está pasando en nuestro país no debe de estar sucediendo. No es posible que hoy
podamos, por ejemplo, no debe estar sucediendo, no debe, pero está sucediendo. Está sucediendo. Hay un tema, por ejemplo, muy importante que le da el surgimiento al tema de la reforma en materia de telecomunicaciones, y que tenemos que tener muy claro que hoy que los seres humanos tenemos derechos humanos, y uno de los derechos humanos está consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de selección. Bueno, pero esa tiene una tesis en contra. Ah, sí, bueno, hay una tesis muy importante, la de Arturo Montiel, que decía que los derechos humanos eran para las ratas, nada más. Entonces, habrá que tomarlo con las reservas. Con reservas. Lo que se dice al respecto de esto. A esto, los derechos humanos, sin duda alguna, como mexicanos, como personas, tenemos que entender algo, y esta convención está firmada, está asignada por nuestro país. Si nosotros no hacemos caso a esta situación, simplemente estamos transgrediéndole un derecho a los mexicanos. O sea, el no otorgar un servicio de calidad a un consumidor mexicano es violentar uno de sus derechos consagrados en la Constitución, un derecho humano. ¿Pero qué pasa? Nada. No pasa nada. En este país es el no pasa nada, y mientras los intereses y el gobierno, por ejemplo, los 12 años anteriores de Acción Nacional, sigan haciendo una concentración de estos emporios de poder y de poder económico, los mexicanos no tienen puerta de salida, no tienen puerta de escape. Entonces, bueno, yo celebro que primero ya haya una iniciativa. Y celebro de igual manera que, independientemente de las circunstancias con las que se esté dando y por lo que falta de analizar para construir esta reforma, que ya exista. Simplemente tras 2 años Acción Nacional no tuvo ni el interés, ni la iniciativa, ni siquiera tuvo la voluntad para tratar de hablar de este tema, de hablar. Pero no sí debemos estar pendientes, una vez que salga la ley, cómo va a ser esa reglamentación de la ley. Claro. Porque la verdad, a la hora que lo instrumentan, no pasa nada. Yo quisiera hacer nomás un comercial ahí. Lo que decía el licenciado Rico me parece muy importante. O sea, ya no solamente nuestro ámbito de derechos es lo que la ley establece en materia local, sino también los tratados. Hablabas tú de estos tratados. O sea, y esto es reclamable en vía de amparo. Así es. Definitivo. Yo, recomendarle al auditorio, en la página de la Suprema Corte hay un prontuario de todos los tratados firmados por México. Así es. Por temas. Así es. Entonces, valdría la pena. Hay una bibliografía de pero hay un sistema muy interesante donde se puede consultar por temas de trabajo, de mujeres, de todo, ¿no? Es correcto. Carmen. Pues yo nada más quisiera cerrar antes de despedirnos, que las reformas y las leyes realmente estuvieran fijadas en el beneficio del ciudadano y no de partidos políticos, de intereses gubernamentales ni de nada más. Pues gracias, licenciado Gerardo, licenciado Juan Luis, muchas gracias, ingeniero Carmen. Roberto, muchas gracias a usted principalmente. Muchísimas gracias por sintonizarnos un sábado más en esta mesa de diálogo y análisis. Lo esperamos el próximo sábado en punto de las 8 de la noche. Que tenga excelente fin de semana. Yo creí que nos ibas a hablar.